Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, ya es buenas tardes. Mis amores preciosos, el día de hoy vamos a ocuparnos de hablar de algo sumamente importante para todos nosotros. Lo que nuestro amado Maestro Jesús le reveló a María Magdalena. Y entre paréntesis vamos a decir Pisti Sofía. Recién cuando te narre el por qué vas a entender por qué puse después de María Magdalena Pisti Sofía, mis corazones. Porque hay una escena en el Evangelio que la iglesia no quiere que tú leas. Una escena que ocurre después de la resurrección de Jesús. Está enseñando él, sí, pero no en el templo, no ante multitudes. Está en el monte de los olivos, rodeado solo por sus discípulos más cercanos. Y una mujer hace una pregunta, luego otra y luego otra. De 46 preguntas en todo el texto, ella hace 39 preguntas. Entonces, los apóstoles varones se quedan en silencio. Pedro finalmente explota y dice: no puede ser que soportar a una mujer que les quita la oportunidad de hablar. Y entonces Jesús hace algo que debería haber cambiado la historia del cristianismo para siempre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Defiende a María Magdalena públicamente y le dice a Pedro que cualquiera que sea movido por el Espíritu tiene derecho a hablar. María no era una seguidora, era el apóstol que comprendía y Pedro lo sabía, por eso la odiaba. Este evangelio se llama Pisti Sofía, que sobrevivió a 3 purgas eclesiásticas y durante 17 años casi nadie supo que existía. Dice la persona que escribió esto que él pasó 15 años de vida buscando las enseñanzas que faltaban, que viajó por bibliotecas que no aparecen en mapas turísticos, que estudió traductores de copto que dedicaron décadas a descifrar manuscritos que el mundo académico prefería ignorar. Y cuando finalmente obtuvo en sus manos la traducción completa de Pisti Sofía, entendí por qué lo habían escondido. No era herejía, era verdad. Era una verdad que hacía temblar los cimientos de todo lo que nos habían enseñado sobre quién era. Ustedes saben que Jesús era el que nos había enseñado todo eso. ¿Quién era María Magdalena? Y sobre todo, ¿quiénes somos nosotros? Porque ahora yo voy a narrarte lo que Jesús enseñó durante 11 años, sí, después de resucitar. Vas a conocer la cosmología del caos, a los 13 arcontes que gobiernan este mundo. Vas a entender por qué el alma desciende a la materia y cómo asciende de regreso a la luz. Y vas a descubrir lo que María Magdalena, y no Pedro, fue la verdadera heredera del conocimiento más profundo. Lo que estás a punto de escuchar ahora va a cambiar para siempre cómo entiendes tú el cristianismo, la espiritualidad femenina y tu propio camino de despertar. Vamos con el capítulo 1. El evangelio que quemaron 3 veces lo encontró
Era el invierno de 1978 cuando el señor que narra esto entró por primera vez a la sala de manuscritos del Museo Británico en Londres. Él tenía 23 años y una obsesión que sus profesores de teología consideraban peligrosa. Buscaba los textos que faltaban, los evangelios que la Iglesia decidió que no debían existir. La mayoría de las personas no saben que el Nuevo Testamento que conocemos fue seleccionado de entre docenas de evangelios. Hubo un proceso de eliminación y los textos eliminados no desaparecieron por ser falsos, desaparecieron, mis amores, por ser incómodos. Ese día, el bibliotecario, de cabello blanco y manos temblorosas, me llevó a una sala que no estaba abierta al público. Y sobre una mesa de roble descansaba un códice encuadernado, en cuero oscuro, casi negro por el tiempo. Y le dijo que se llamaba Códice ASQ, por el nombre del doctor que lo había adquirido en 1785, de un vendedor de libros de Londres. Nadie sabía exactamente cómo había llegado a Inglaterra, pero su contenido era inconfundible. Era el Pistis Sophia, el texto gnóstico más extenso que había sobrevivido a la historia. Y cuando lo abrió, sus manos temblaban, porque las primeras líneas decían algo que a la persona que lo encontró lo dejó sin aliento. Decía que Jesús, después de resucitar de entre los muertos, pasó 11 años enseñando a sus discípulos. 11 años, escúcheme bien, no 40 días, como dice el libro de los Hechos. 11 años de instrucción secreta sobre los misterios del cosmos, el origen del alma y el camino de regreso a la luz original. En ese momento entendí, dice, por qué la Iglesia había quemado este texto cada vez que lo encontraba. No porque era o porque contradijera a Jesús, no porque era malo, era porque le mostraba enseñando cosas que nunca aparecieron en ningún sermón dominical. Y para comprender el Pistis Sophia, primero debes entender quiénes lo escribieron y por qué los gnósticos no era una secta marginal. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos fueron una de las corrientes más poderosas e influyentes de esa época. La palabra agnis significa conocimiento en griego, pero no cualquier conocimiento. Significa conocimiento directo de lo divino, experiencia personal de la verdad espiritual. No creencia, no fe ciega, experiencia. Los gnósticos creían que cada ser humano llevaba dentro de sí, como todos ahora lo sabemos, nuestra chispa divina, que está atrapada en la materia. El mundo material no era creación de Dios verdadero, sino de un demiurgo inferior. Eso creo que ya todos lo sabemos. Un artesano cósmico que había construido esta realidad como una prisión para las almas. El objetivo de la vida espiritual no era obedecer reglas, ni esperar el juicio final, era despertar, recordar tu origen y ascender de regreso a la fuente de luz de donde viniste. Esta visión aterrorizaba a los obispos que estaban construyendo una iglesia basada en la autoridad institucional. Si cada persona podía acceder directamente a Dios a través de la gnosis, si no necesitaba intermediarios ni sacramentos, entonces todo el poder de la iglesia se volvía irrelevante. Por eso los gnósticos fueron perseguidos con una ferocidad que rivalizaba con la persecución romana contra los cristianos, pero algunos textos sobrevivieron escondidos en jarras de barro en el desierto de Egipto, enterrados en monasterios abandonados, pasados de mano en mano por linajes secretos que nunca dejaron de creer que la verdad algún día resurgiría. La Pistis Sophia tiene uno de esos sobrevivientes. El texto está escrito en copto, la lengua de los cristianos egipcios. Los académicos lo datan entre los siglos III y IV de nuestra era.
pero su contenido claramente viene de tradiciones mucho más antiguas, probablemente del siglo II, cuando los gnósticos valentinianos florecían en Alejandría. Está dividido en 4 libros, aunque los 3 primeros forman una unidad narrativa clara. La escena es siempre la misma. Jesús, resucitado, está sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos. A veces está en un lugar llamado el medio, un espacio intermedio entre el mundo material y los reinos superiores. Y así Jesús enseña. Sí, enseña sobre cosas que nunca aparecen en los evangelios canónicos. Enseña sobre Sofía. Sofía es una palabra griega que significa sabiduría, pero que el gnosticismo, Sofía, es mucho más que un concepto abstracto. Es una entidad, un poder femenino divino, una sanación del Dios verdadero que existía desde antes de la creación del mundo material. La historia de Pistis Sofía es el corazón de Pistis Sofía y es quizás la historia más importante que jamás a ti te hayan contado. Sofía era uno de los eones originales, los seres de luz que habitaban el pleroma, la plenitud divina más allá de este universo. Habían 24 eones organizados en parejas masculino y femenino, reflejando la naturaleza dual del Dios Supremo. Sofía era la última de los eones, la más joven, pero también la más curiosa. Y un día Pistis Sofía dio una luz debajo del pleroma, ella vio esa luz, y una luz que brillaba en las regiones inferiores del cosmos. Fascinada quiso acercarse a ella, quiso comprender, pero al moverse hacia abajo, sin el consentimiento de su pareja masculina, Sofía se desequilibró. Su deseo de conocer la luz inferior la arrastró fuera del pleroma y cayó. Cayó a través de 3 eones, las capas de realidad que separan el pleroma del caos material. En cada esto los gobernantes llamados arcontes intentaron atraparla, drenar la luz, alimentarse de su poder. Sofía luchó, clamó, pero seguía cayendo. Y finalmente llegó al fondo del caos, a la oscuridad más densa del universo material. Allí sola y desesperada comenzó a cantar sus cantos. Son los 13 arrepentimientos que forman la columna vertebral de Pistis Sofía. Pero no son arrepentimientos en el sentido de pedir perdón. Son declaraciones de fe en la luz, afirmaciones que a pesar de la oscuridad, ella sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe que la luz la rescatará. Esta historia es tu historia. Es la historia de cada alma que ha descendido a la materia, olvidando su origen divino, luchando contra fuerzas que drenan su energía, sintiéndose sola en el universo que parece hostil. Y los cantos de Sofía son el mapa de regreso a casa. Pero hay algo más en el Pistis Sofía que lo hace verdaderamente revolucionario. Algo que explica por qué la iglesia lo persiguió con tanta hazaña. María Magdalena, en los evangelios canónicos, aparece como una figura secundaria. Se menciona que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Está presente en la crucifixión cuando los apóstoles varones han huido. Es la primera en ver a Jesús resucitado, pero su voz casi no se escucha en la Pistis Sofía. María Magdalena es la protagonista absoluta de las 46 preguntas que los discípulos hacen a Jesús en el texto, y María hace 39. No son preguntas triviales. Son las preguntas más profundas sobre la naturaleza del cosmos, el destino del alma y el significado de los misterios y las respuestas de Jesús a María Magdalena, que son las enseñanzas más elevadas de todo el texto. Pero verdaderamente extraordinario es cómo Jesús la trata.
En un momento después de que María ha dado una interpretación brillante que uno de los salmos, Jesús dice textualmente que ella es bendita sobre todas las mujeres de la tierra, porque ella será la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. Le dice que su corazón está más dirigido hacia el reino de los cielos que todos los hermanos. Pedro ya no puede soportarlo más. En el capítulo 36 del texto, Pedro dice a Jesús que María no deja hablar a ninguno de los discípulos varones, que siempre está haciendo preguntas, y Jesús le responde con una frase que debería haber cambiado la historia de la iglesia. Le dice a Pedro que cualquiera en quien el poder del Espíritu surja para hablar, debe hacerlo. Esto no era solo una defensa de María, era un principio. El Espíritu no distingue entre hombre y mujer. El acceso a la agnosis no depende del género. Y María, por su desarrollo espiritual, tenía más derecho a hablar que cualquiera de los apóstoles varones. La iglesia que se construyó después eligió el camino de Pedro. Eligió la autoridad masculina, la jerarquía, el silenciamiento de las voces femeninas, y textos como la Pistisofía fueron quemados, precisamente porque recordaban que había existido otra posibilidad. Hay una escena hacia el final del primer libro que me persigue desde que la leyó por primera vez, dice la persona que ha escrito esto. María ha estado enseñando, sí, enseñando. Jesús le ha dado permiso para explicar los misterios a los otros discípulos. Cuando termina, Jesús le habla con palabras que nunca usó para ninguno de los apóstoles varones. Le dice que es pura luz, que en ella no hay oscuridad y que heredará todo el reino de la luz. Los otros discípulos quedan en silencio, perturbados, pero Pedro queda en silencio, y en ese silencio hay una pregunta que resuena a través de los siglos. Si Jesús honró así a María, si la consideró su discípula más avanzada, si le dio autoridad para enseñar, entonces ¿por qué la historia del cristianismo tomó el camino opuesto? ¿Por qué las mujeres fueron silenciadas, excluidas del sacerdocio, tratadas como espiritualmente inferiores? Durante más de 2000 años, la respuesta está en quien escribió esa historia y quien decidió qué textos serían sagrados y cuáles serían eliminados, quemados. La Pistisofía sobrevivió por accidente, por la devoción de copistas anónimos que arriesgaron sus vidas para preservarlo, por una cadena de coincidencias que lo llevó desde un monasterio egipcio hasta un vendedor de libros en Londres, y de ahí al Museo Británico, pero no sobrevivió intacto. Hay secciones perdidas, referencias a enseñanzas que no aparecen en ningún otro texto conocido. Fragmentos que sugieren que lo que tenemos es solo una parte de un corpus, mucho mayor sin embargo. Lo que sobrevivió es suficiente. Sí, es suficiente para entender que hubo un cristianismo diferente, un cristianismo donde la mujer era borrada. En ese entonces la mujer era muy honrada como canal de privilegio de la gnosis, donde el conocimiento directo importaba, más que la obediencia ciega, donde el objetivo no era esperar la salvación, sino despertar a la verdad. ¿De quién eres realmente? Ese cristianismo fue destruido, pero sus textos están resurgiendo. Por eso ahora te estás escuchando. Y uno de ellos es ahora mismo el capítulo que vamos a sumergirnos, a los 11 años secretos de Jesús. Vamos a explorar exactamente qué enseñó Jesús en el Monte de los Olivos en 11 años. Cómo descendió la luz del primer misterio sobre los discípulos y por qué María Magdalena podía ver lo que los otros no veían. Lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que tú entiendes
como la resurrección para siempre. Capítulo 2. Los 11 años secretos. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, después de resucitar, y luego ascendió a los cielos. 40 días de instrucción final antes de partir. Eso es todo lo que la Biblia canónica ofrece. La Pistisofía cuenta una historia radicalmente diferente, porque según este texto, Jesús permaneció con sus discípulos durante 11 años. Después de la resurrección, 11 años de enseñanza continua sobre misterios que nunca fueron revelados públicamente. Y la razón por la que se quedó tanto tiempo era que la mayoría de sus seguidores todavía no estaban listos para comprender las verdades más profundas, porque hay una gran diferencia crucial entre los evangelios canónicos y el Pistisofía, que debo explicar antes de continuar. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús enseña principalmente a través de la parábola histórica simple, como moraleja sobre el amor, el perdón, el reino de Dios. Estas enseñanzas están diseñadas para audiencias masivas. Son esotéricas, externas, accesibles para cualquiera. Pero la Pistisofía es completamente diferente. Aquí Jesús habla directamente, sin parábolas, sin simplificaciones. Describe la estructura del cosmos con una precisión que recuerda más a un mapa astronómico que a un sermón religioso. Habla de eones, arcontes, velos, tesoros de luz, vestiduras de gloria. ¿Es conocimiento esotérico interno? Claro que sí, reservado solo para quienes han demostrado estar preparados. Jesús intuyó a sus discípulos sobre los misterios menores. Les enseñó sobre los planos inferiores del cosmos, sobre los poderes que gobiernan el mundo material, sobre las primeras etapas de la purificación del alma. Pero en el 10º año algo cambió. El texto describe una escena extraordinaria. Los discípulos están sentados con Jesús en el Monte de los Olivos. Es el 10º aniversario de la resurrección y de repente una luz desciende del cielo. Pero esa luz ordinaria es la luz del primer misterio. El primer misterio es uno de los conceptos más importantes del Pistisofía. Es la fuente de todo poder espiritual. Es el origen de todos los eones, la puerta a la divinidad suprema. Y es en ese mismo momento en que esa luz envolvió a Jesús por completo. Los discípulos quedaron cegados, no podían ver a Jesús. Dentro de esa luz, solo veían luminosidad pura, más brillante que el sol. Y cuando sus ojos se adaptaron, Jesús había cambiado. Su apariencia era completamente diferente. Resplandecía con una gloria que nunca habían visto, ni siquiera en la transfiguración que relatan los evangelios canónicos. Jesús les dijo que había ascendido a través de todos los cielos, había atravesado los 13 y que había visto a los arces en sus tronos, había llegado hasta el velo del tesoro de la luz y había regresado con conocimiento que ningún ser humano había poseído. Esto marca el inicio de las enseñanzas superiores, porque todo lo que viene antes es preparación, todo lo que viene después es revelación. Y es aquí donde María Magdalena emerge como la discípula central. El texto dice que mientras la luz envolvía a Jesús, todos los discípulos estaban aferrados, no podían hablar, no podían moverse, pero María Magdalena dice, el Pistisofía era la única que permanecía serena, en la única que no temía la luz, sino que la reconocía. Y cuando Jesús invitó a los discípulos a hacer preguntas sobre lo que habían visto, hubo un larguísimo silencio. Los apóstoles varones estaban paralizados, no sabían qué decir. Y Felipe intentó hablar, pero no encontró palabras. Tomás comenzó una pregunta, pero la abandonó. Y a mitad y de frase. Y entonces María se adelantó,
Su primera pregunta fue directa, brillante. Preguntó a Jesús sobre la naturaleza de los eones superiores, sobre cómo diferían los sones inferiores y sobre el camino que el alma debe recorrer para atravesarlos. Jesús la miró con lo que el texto describe con amor y admiración, y le dijo que su corazón estaba más dirigido hacia el reino de la luz que el de cualquiera de sus hermanos, y comenzó a enseñar lo que sigue con cientos de páginas de instrucción cosmológica detallada. Pero yo quiero destacar algo que a menudo se pierde en los análisis académicos de este texto, algo que a la persona que ha leído este libro le tomó muchos años completamente entender sobre la pistisofía, que no es solo un mapa del cosmos, es un manual de transformación. Cada descripción de los eones viene acompañada de instrucciones sobre cómo el alma debe comportarse al atravesarlos. Y cada arconte tiene debilidades específicas, palabras de poder que lo neutralizan, estrategias para pasar sin ser atrapado. Y estos pasajes no son abstractos, son prácticos, están diseñados para ser usados. Los gnósticos creían que después de la muerte el alma debía ascender a través de los 7 cielos planetarios, cada uno gobernado por un arconte. Si el alma no conocía las contraseñas correctas, si no sabía cómo responder a los guardianes de cada nivel, quedaría atrapada y sería reciclada, enviada de vuelta a la encarnación siguiente sin haber avanzado. La pistisofía proporciona estas contraseñas, las respuestas correctas, por eso es literalmente un pasaporte para el más allá. Pero hay otro nivel de interpretación, mis amores, que es igualmente importante. Los arcontes no solo gobiernan los cielos post-mortem, gobiernan la psique humana. Mientras estamos vivos, son las fuerzas que nos mantienen dormidos, que nos hacen olvidar nuestra verdadera naturaleza, que drenan nuestra energía vital para alimentarse, sistemas de control que nos trascienden. La ira que sientes cuando alguien te contradice, el miedo que te paraliza cuando te consideras cambiar tu vida, la envidia que te consume cuando ves el éxito de otros. Estas no son simplemente emociones, son arcontes operando dentro de ti, y la pistisofía enseña cómo liberarte de ellos. María Magdalena entendía esto intuitivamente, por eso sus preguntas iban siempre al corazón de la práctica. No le interesaba la cosmología como teoría abstracta, le interesaba como camino de liberación. Hay un momento en el texto que es de verdad profundamente importante. Jesús está explicando los sufrimientos de Sofía en el caos. Describe cómo los arcontes la rodeaban, cómo drenaban su luz, cómo ella clamaba a la altura pidiendo ayuda, que parecían llegar, y mientras Jesús habla, María empieza a llorar. No llora por Sofía como personaje externo, llora porque reconoce su propia historia en ese relato. Reconoce las veces que se sintió abandonada, las veces que clamó pidiendo ayuda y nadie respondió, las veces que los poderes de este mundo parecían demasiado fuertes para resistir. Y Jesús la ve llorar y le dice algo extraordinario. Le dice que ella es Sofía, que su alma es una expresión de ese mismo poder femenino, divino, que cayó al caos y está ascendiendo de regreso a la luz, que su sufrimiento no fue en vano, fue iniciación. Esta es la enseñanza central de los 11 años secretos de Jesús. No eres un ser caído esperando salvación externa, eres una chispa de luz divina en proceso de recordar quién eres. Y el camino de Sofía es tu camino. Pero había algo más que Jesús enseñó durante esos 11 años, algo que los académicos a menudo lo pasan por alto, porque no encaja en sus categorías teológicas. Enseñó prácticas. El Pistisofía está lleno de instrucciones rituales específicas, bautismos de fuego, bautismos de Espíritu Santo,
sacramentos del perdón de pecados, ceremonia con nombres secretos y palabras de poder. Estos no eran rituales simbólicos, como los sacramentos cristianos posteriores, eran tecnologías de transformación conciencial, porque el texto describe cómo ciertos sonidos pronunciados de cierta manera pueden alterar la estructura del alma, cómo ciertas visualizaciones pueden abrir portales entre dimensiones, como el ayuno combinado con oración específica puede elevar la frecuencia vibratoria del cuerpo hasta hacerlo transparente a la luz superior. Esto era la práctica gnóstica, esto era lo que hacían en sus reuniones secretas y esto es precisamente lo que la iglesia institucional no podía tolerar, porque si cualquiera podía acceder a estos métodos, si no se necesitaba un sacerdote ordenado para administrar la iglesia, la gracia, entonces todo el edificio de poder eclesiástico se derrumbaría. Pero María Magdalena era muestra de esas prácticas. El texto la muestra no solo haciendo preguntas, sino también enseñando en varios pasajes. Después de que Jesús da una explicación compleja, María la reformula en términos que los otros discípulos pueden entender. Actúa como traductor entre el conocimiento absoluto que Jesús trae y la comprensión limitada de sus compañeros. Hay un momento donde Jesús le dice textualmente a ella que será la que enseña a las generaciones futuras, que su comprensión será preservada cuando otros la hayan olvidado, que en tiempos de oscuridad su luz brillará de nuevo. 17 años después, en una sala del Museo Británico, sosteniendo el códice ASQ entre mis manos, dice el Señor, comprendí que ese tiempo había llegado, que la luz de María Magdalena estaba resurgiendo, porque ahora tú lo estás escuchando, ahora mismo. Ahora tú eres parte de ese resurgimiento. Pero antes de continuar con las enseñanzas sobre Tizi Sofía y su ascenso, necesito hablarte del conflicto central que atraviesa toda la Pistisofía. El conflicto entre dos visiones del cristianismo que determinaría el destino de la civilización occidental. Porque ahora en el próximo capítulo vamos a enfrentar directamente a Pedro y María. Vamos a leer sus palabras exactas, sus confrontaciones, sus desacuerdos y vamos a entender por qué la elección de Pedro sobre María fue quizás el error más costoso de la historia espiritual humana, mis amores. Capítulo 3. Pedro contra María. La guerra por el cristianismo. Hay un momento en el capítulo 72 de la Pistisofía que define sobre el conflicto un momento, ¿dónde está? Define todo el conflicto, un momento que la iglesia ha tratado de enterrar durante milenios. Pedro se dirige a Jesús y dice textualmente: Señor, no podemos soportar a esa mujer. Ella nos quita la oportunidad de hablar y no deja que ninguno de nosotros diga una sola palabra, porque ella siempre está hablando. Detente un momento, lee eso de nuevo. Un hombre que la tradición considera el primer papa, la roca sobre la cual se edificó la iglesia, está quejándose de una mujer que habla demasiado. No argumenta que María esté equivocada, no. Solo cuestiona la validez de sus interpretaciones. Simplemente le molesta que ella tenga voz y la respuesta de Jesús es devastadora para la posición de Pedro. Le dice que quien sea movido por el Espíritu a hablar tiene el derecho de hacerlo. El Espíritu, no la doctrina por género.
El conocimiento no es patrimonio masculino y María, por su desarrollo espiritual, tiene más derecho a enseñar que Pedro. Este intercambio no es único en los textos gnósticos. Aparece en varias formas en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de María, en el Evangelio de Felipe. En todos estos textos, Pedro representa la autoridad institucional jerárquica masculina y María Magdalena representa el conocimiento de directo experiencial, intuitivo. Lo extraordinario de la pistisofía es que muestra esta tensión desarrollándose a lo largo de cientos de páginas. No es un solo incidente, es un patrón. Cada vez que María hace una pregunta brillante y cada vez que ofrece una interpretación profunda, Pedro se muestra incómodo. A veces en silencio, a veces con quejas abiertas, pero siempre con resistencia para entender por qué esto importa. Necesitas conocer un poco la historia que probablemente nunca te enseñará después de la muerte de Jesús. El movimiento cristiano se fragmentó en múltiples corrientes. No había una sola iglesia, había docenas de comunidades, cada una con sus propias tradiciones, sus propios textos, sus propias interpretaciones. Algunas seguían a Santiago, el hermano de Jesús, otras seguían a Pablo, otras seguían a Tomás y otras seguían a María Magdalena. Las comunidades que seguían a María Magdalena tenían características distintas. Permitían que las mujeres predicaran y administraran sacramentos. Valoraban la experiencia mística personal sobre la autoridad doctrinal. Usaban textos que la corriente mayoritaria consideraba peligrosos. Durante los primeros 2 siglos, estas comunidades florecieron especialmente en Egipto, Siria y parte de Asia Menor. Tenían sus propios obispos, sus propios rituales, su propia teología, y para los padres de la iglesia que estaban construyendo una institución centralizada, representaban una amenaza existencial. Ireneo de León, escribiendo alrededor del año 180, dedicó extensos tratados a denunciar lo que llamaba herejías gnósticas. Tertuliano, unos años después, atacó específicamente la práctica de las mujeres predicando en estas comunidades. Y cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo III, la persecución de los gnósticos se volvió sistemáticamente. Los textos fueron quemados, los líderes fueron ejecutados o exiliados, las comunidades fueron forzadas a la clandestinidad y la versión de Pedro, la versión masculina jerárquica, institucional, se impuso como la única verdad absoluta. Pero los textos sobrevivieron en jarras de barro, enterradas en el desierto, en bibliotecas monásticas, donde monjes curiosos los copiaban en secreto en tradiciones orales, pasadas de generación en generación. La pistisofía es uno de esos sobrevivientes, y cuando lees con ojos claros, ves exactamente lo que se perdió, cuando Pedro ganó y María fue silenciada. Lo que se perdió fue un cristianismo donde la experiencia directa de lo divino era más importante que la creencia correcta, donde las mujeres eran maestras espirituales no subordinadas, silenciosas, donde el objetivo no era obedecer a una institución, sino despertar a tu propia naturaleza divina. Y aquí hay un pasaje en la Pistisofía que ilustra perfectamente la diferencia entre Pedro y María Magdalena. Es cuando Jesús pide a los discípulos que interpreten uno de sus salmos bíblicos. Pedro intenta una interpretación literal. María Magdalena, del significado obvio de la palabra, de su contexto histórico en su aplicación moral, es una interpretación correcta, pero superficial, porque el tipo de interpretación de cualquier estudiante de tecnología, de teología, podría ofrecer. Luego habla María Magdalena, conectada a un salmo con la historia de
Sofía. Muestra cómo cada verbo describe una etapa de la caída y el descenso del alma. Revela capas de significado que nadie más había visto. Su interpretación transforma el texto familiar en un mapa de transformación espiritual. Y la respuesta que Jesús le dice, todo le dice a María que es bienaventurada, porque su mente está más elevada hacia el cielo que la de todos sus hermanos. Le dice que ella comprende con el corazón lo que otras apenas rozando le dice a su interpretación. Es la correcta. Pedro queda en silencio, humillado, expuesto como espiritualmente inferior a una mujer. Ahora, imagina que eres un obispo del siglo III, construyendo una institución donde solo los hombres pueden ser sacerdotes, donde la autoridad viene de la sucesión apostólica, donde Pedro es el primer eslabón de esa cadena. ¿Incluirías en tu canon un texto que muestra a Pedro siendo corregido por María? ¿Un texto que represente una mujer como la discípula más avanzada de Jesús? Por supuesto que no. Lo que María, pero hay algo más profundo en el conflicto entre Pedro y María que la simple cuestión de género. Hay dos formas completamente diferentes de entender qué es la espiritualidad. Pedro representa lo que podríamos llamar religión externa, rituales correctos, creencias correctas, obediencia a las autoridades, mediación institucional entre el humano y lo divino. Esta forma de religión es valiosa para mantener comunidades y transmitir tradiciones y crear cohesión social. Pero tiene un límite. El límite es que el creyente permanece siempre dependiente de algo externo. La autoridad siempre está fuera de él, en el sacerdote, en el texto, en las instituciones. María representa espiritualidad interna, experiencia directa, conocimiento que surge del corazón iluminado. Autonomía espiritual. Esta forma de espiritualidad es peligrosa para las instituciones porque hace al buscador independiente. Ya no necesitas a un intermediario. Si puedes acceder directamente a la fuente, la Pistis Sophia es un manual para la segunda forma. No, eso era tan amenazante, no porque negaba a Jesús, sino porque lo mostraba enseñando a cada persona. Puede ser su propio sacerdote, su propia autoridad, su propio canal hacia lo divino. Y María Magdalena encarnaba esa posibilidad, su presencia en el círculo interno de Jesús, su protagonismo en las enseñanzas secretas, su roller. Todo esto demostraba que el acceso a la gnosis no dependía del crecimiento institucional ni de género. Hay un detalle en que la Pistis Sophia, que siempre me ha parecido extraordinariamente revelador, cuando los discípulos hacen preguntas a Jesús, generalmente preguntan sobre cosas externas, sobre el destino de los pecadores, sobre la naturaleza de los cielos, sobre los castigos y recompensas del más allá. Sus preguntas reflejan una mentalidad preocupada por el orden cósmico, por las reglas, por lo que está afuera. En cambio, las preguntas que María Magdalena hace son diferentes. María pregunta sobre la transformación interior, sobre cómo el alma puede purificarse, sobre los obstáculos internos que impiden el ascenso, sobre la práctica concreta de la liberación. Esta diferencia refleja dos orientaciones espirituales fundamentales. Una busca entender el mundo para navegarlo mejor y la otra busca transformarse para trascender el mundo por completo. Pedro quiere saber las reglas de fuego. María quiere despertar del sueño. Jesús claramente favorece la orientación que María, no porque las preguntas de los otros discípulos sean inválidas, sino porque las de María van más hondo, tocan el núcleo de lo que significa ser humano y ser divino. Hay una ironía amarga en todo esto. La iglesia que surgió del triunfo de Pedro
sobre María. Eventualmente canonizó a María Magdalena como santa. Ya. Pero la santificó, despojándola de su poder. La convirtió en una pecadora arrepentida, en una prostituta redimida, que pasó el resto de su vida en penitencia. Esa imagen, que no tiene ningún fundamento en los textos antiguos, sirvió para neutralizar la amenaza que María representaba. Si María era una pecadora salvada por la gracia de Jesús, entonces su autoridad espiritual desaparecía. Era solo una receptora pasiva de la misericordia divina. Ay, ¿dónde estoy? No una maestra activa de los misterios. El modelo de María, la pecadora arrepentida, reforzaba exactamente lo que María de la Pistis Sofía desafiaba: que las mujeres necesitan ser salvadas por hombres, que su rol es la humildad silenciosa, que la autoridad espiritual es masculina. Pero los textos sobrevivieron y la verdad está resurgiendo. Hay una generación de buscadores hoy en día. Esto intuye algo que falta siempre en la espiritualidad institucional, que no responde a un nombre de experiencia directa, que busca textos prohibidos, tradicionales suprimidos, voces silenciadas. Y cuando encuentran a María Magdalena en la Pistis Sofía, cuando la ven enseñando y preguntando y siendo honrada por Jesús, algo dentro de ellos reconoce una verdad antigua. Esa verdad es el que despertar espiritual no tiene género, que la agnosis está disponible para quien la busque con el corazón sincero, que la autoridad verdadera viene de la experiencia, no del título. Pedro perdió ese día en el Monte de los Olivos, aunque la historia le daría la victoria durante 2 milenios. María fue silenciada, pero su voz está resurgiendo y tú estás escuchando esto ahora mismo, porque tú eres parte de ese resurgimiento. En el próximo capítulo nos vamos a adentrar en la cosmología más profunda de la Pistis Sofía. Vamos a conocer a la Pistis Sofía misma, a entender por qué cayó al caos y a descubrir que su historia no es mitología lejana, sino un espejo exacto de tu propia vida. Capítulo 4. La caída de Sofía. ¿Por qué el alma desciende al caos en el principio? Antes del principio existía solo la luz. Los gnósticos llamaban a esa luz original con muchos nombres: el Padre invisible, el abismo, la profundidad, el gran poder invisible. Pero todos estos nombres apuntaban a lo mismo: una conciencia infinita, sin forma, sin límites, sin división. De esa luz original emanaron los eones. No fueron creados por algo separado, sino que surgieron como expresiones de la luz misma. Como los colores surgen cuando la naturaleza de la luz blanca pasa a través de un prisma. Cada espacio es una cualidad divina manifestada, una forma de ser de la conciencia infinita, porque habían 24 eones en total, organizados en 12 pares, y cada pareja consistía en un principio masculino y uno femenino, reflejando la naturaleza dual, pero unificada del origen. Estos eones juntos formaban el pleroma, la plenitud, el reino de la luz perfecta, donde todo estaba en armonía. Sofía era el león más joven. Su nombre significa sabiduría, pero en el contexto gnóstico significa algo más específico. Significa el deseo de conocer, la curiosidad sagrada, el impulso de la conciencia por expandirse, por explorar, por comprender incluso lo que está más allá de los límites conocidos. Y aquí comienza la tragedia, que es también el comienzo de todo. Pistis Sofía miró hacia abajo, más allá del pleroma, más allá de los eones,
había algo que brillaba en la distancia. Una luz menor, pero era fascinante para ella. Una luz que parecía llamarla. Los otros eones permanecían contentos en la plenitud. No sentían necesidad de mirar hacia abajo, pero Pista y Sofía era diferente. Su naturaleza misma era de la curiosidad. El deseo de saber que esa luz lejana la atraía irresistiblemente. Y aquí hay un detalle crucial que a menudo se malinterpreta. La Pista y Sofía no cayó por pecado, no cayó por desobediencia, cayó por amor. El texto dice que Pista y Sofía quiso comprender el misterio de la luz inferior, quiso abrazarla, quiso conocerla íntimamente, y en ese momento de amor y curiosidad se desequilibró los eones y funcionaban en parejas. Es por eso que hay una razón. El principio masculino y el femenino se equilibran mutuamente, mis amores. Cuando uno se mueve, el otro lo estabiliza. Pero Sofía se movió sola, sin su pareja, y al moverse sola, perdió su centro de gravedad cósmico y comenzó a caer. Y la caída de Pista y Sofía a través de los 13 e inferiores es uno de los relatos más poderosos de toda la literatura espiritual. No es un descenso pasivo, es una lucha en cada nivel. Fuerzas hostiles intentaban atraparla, drenarla, consumirla. Los eones inferiores están gobernados por arcontes, poderes que surgieron del caos y que se alimentan de la luz atrapada. Cuando vieron a la Sofía cayendo brillante con la luz del pleroma, se lanzaron sobre ella como depredadores sobre una presa luminosa. Sofía luchó. El texto describe cómo usó su poder para defenderse, cómo enfrentó a los arcontes, cómo resistió sus ataques, pero cada batalla la debilitaba más. Eso que atravesaba le arrancaba más luz, y mientras más caía, menos recordaba de dónde venía. Este es el elemento más terrible de la caída, el olvido. Sofía no solo perdió la luz, perdió la memoria de quién era. Empezó a dudar de que hubiera existido alguna vez un pleroma. Empezó a creer que el caos era todo lo que había finalmente. Llegó al fondo del caos absoluto, a la oscuridad más densa, los cosmos, allí rodeada de arcontes que la devoraban lentamente. Y Sofía parecía perdida para siempre. Y aquí es donde el texto hace algo extraordinario. Sofía en su momento más oscuro comienza a recordar, no todo, sino un destello de fragmento, un fragmento de memoria, de la luz que una vez la envolvía. Y ese fragmento es suficiente para encender algo dentro de ella que empieza a cantar los 13 arrepentimientos de Sofía, sus 13 cantos que ella entona desde el fondo del caos, dirigidos hacia la altura, hacia la luz, que casi olvidó. Cada canto es una declaración de fe en medio de la desesperación. Y cada canto recupera un poco más la memoria, y cada canto debilita a los arcontes porque afirma algo que ellos no pueden destruir. La chispa de luz que sigue ardiendo en el centro de Sophie. El primer arrepentimiento dice, oh, ¿qué es esto? Oh, luz de luces, en quien he tenido fe desde el principio. Escucha ahora mi arrepentimiento. Sofía no pide perdón por un pecado, pide ser escuchada. Afirma que siempre ha tenido fe en la luz, incluso cuando no podía verla. Declara que la oscuridad no ha apagado su conexión con el origen. Los arcontes se enfurecen, redoblan sus ataques, pero algo está cambiando. Cada vez que Sofía canta, se fortalece un poco más. Y cada vez que afirma, su fe recupera un poco más de luz. El séptimo arrepentimiento es particularmente poderoso. La Pista y Sofía ha llegado a las regiones del caos
y se ha hundido en la oscuridad, pero sé que la luz a ella nunca la va a abandonar. Aquí está el giro. Pisti Sofía, completamente donde está, no niega el caos. No pretende que la oscuridad no existe, pero en medio de esa aceptación total afirma una mayor verdad. Afirma que la luz es más fuerte que cualquier oscuridad. Esta es la paradoja central del camino gnósticos. No escapas del caos negándolo. Escapas atravesándolo con conciencia. No recuperas tu luz huyendo de la oscuridad. La recuperas encontrando la chispa que brilla incluso en las tinieblas más profundas. El 13º y último arrepentimiento es el clímax que la historia la historia Sofía dice: la luz me ha probado y me ha encontrado digna. Después de 12 cantos de lucha, de afirmación, de recuperación, mis amores, es una recuperación gradual. Sofía hace una declaración definitiva. Ha sido probada por todo el caos. Ha enfrentado a todos los arcontes, ha tocado fondo absoluto y ha emergido digna. No dice que ha sido perdonada, dice que ha sido probada. La caída no fue un error que requería perdón, fue una iniciación que requería ser completada y Sofía lo completó. Es en este momento el texto describe cómo la luz del primer misterio desciende al caos y Jesús mismo a la emanación de Jesús, que existe en los planos superiores, que viene a rescatar a Sofía. La eleva de vuelta a través de los eones, la restaura a su lugar en el pleroma, pero Sofía no regresa siendo la misma, regresa siendo transformada. He conocido el caos, que ha experimentado la separación, ha sentido la oscuridad, y ese conocimiento la hace más completa, más compasiva, más sabia que antes de caer. Ahora necesito decirte algo que quizás tú ya estés intuyendo. Esta historia es tu historia. No es mitología lejana sobre seres celestiales. Es una descripción exacta de lo que significa ser un alma encarnada en un mundo material. Tú también eres luz. Antes del nacimiento, antes de conocer, antes de todo lo que recuerdas, existías como conciencia pura en un estado de unidad con la fuente, porque los gnósticos dirían que eres una chispa del pleroma y caíste no por pecado, por amor, por curiosidad, por el deseo de conocer, de experimentar, de explorar los reinos de la materia. Te vestiste con un cuerpo, descendiste a través de los velos y olvidaste. El olvido es la marca distintiva de la encarnación. La memoria de lo que éramos. Nos identificamos con el cuerpo, con la mente y con la historia personal. Y los arcontes, las fuerzas de este mundo que se alimentan de nuestra energía, nos mantienen dormidos, nos hacen creer que el caos es todo lo que hay, pero hay algo que nunca se apagó. Algo que en ti sigue buscando. Si estás escuchando lo que te estoy diciendo, es porque esta chispa interior de en ti está ardiendo, llamándote de regreso a la luz. Los 13 arrepentimientos de Sofía son un mapa para tu propio acceso. Cada uno describe una etapa de la recuperación de tu conciencia. Cada uno ofrece afirmaciones que puedes usar para reclamar tu poder. No tienes que esperar la muerte para comenzar el ascenso. Puedes empezar ahora mismo, y cada vez que recuerdas que eres más que tu cuerpo, atraviesas un velo, y cada vez que te niegas a alimentar a los arcontes con tu miedo y tu ira, recuperas un poco más de tu luz, y cada vez que afirmas tu conexión con la fuente, aunque no puedas verla, cantas el arrepentimiento de Sofía. María Magdalena ofendía a esto perfectamente. María Magdalena entendía esto perfectamente, por eso lloraba cuando Jesús contaba la historia de Sofía. No lloraba por un personaje mitológico, lloraba porque reconocía su propio viaje. Y por eso Jesús le dijo que ella era Pisti Sofía. Tú también eres Sofía, tu caída a la materia,
tu lucha, en el caos, tu búsqueda de la luz, todo esto es el arrepentimiento de Sofía manifestándose a través de tu vida. Y la promesa de la Piscis Sofía es que el rescate vendrá, la luz descenderá al caos donde estás, serás elevado de regreso a tu origen, pero no pasivamente, no como receptor de una gracia externa, sino como participante activo de tu propia liberación. Todos los cantos de Sofía no son súplicas pasivas, son declaraciones de poder, son afirmaciones de identidad, son el recuerdo activo de quién eres realmente, pronunciando en voz alta en medio del caos, porque en el próximo capítulo vamos a conocer a los arcontes directamente, mis corazones preciosos. Pero hasta aquí llego porque está muy largo y yo sé que ustedes se van a aburrir. Ya me han dicho que se cansan cuando es muy largo. Voy a hacer, Dios quiera que me alcance el tiempo más tarde para terminar esta parte. Vamos a dejarlo hasta acá, mis amores preciosos. Para mí ha sido un placer llegar hasta aquí. Voy a terminar. Voy a tratar de hacerlo hoy día en la tarde, si me alcanza el tiempo. Y yo creo que así va a ser. Estaremos en contacto. Besitos, los amo, mis amores. Hasta prontito. Chao.